buenos días familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy voy a complacer a todos los amantes de las lentejas. Vamos a preparar unas lentejas al curry. Esta es una receta india, bueno, yo la hago así a mi manera y les quiero enseñar los pasos. Lo primero que hago es dejar remojando desde el día anterior 250 gramos de lentejas y después lo que hago es frotarlas para retirarle un poco la piel que tienen, las enjuago y luego vamos con los ingredientes que vamos a necesitar. Vamos a necesitar 2 tomates muy maduros, 2 cebollas largas o cebollín y una cebolla bien pequeñita, al igual que un diente de ajo o 2 dientes de ajo. Y miren, acá ya tengo limpia todas las lentejas, les he retirado la piel y listo. Lo que vamos a hacer ahora es cortar finamente el cebollín o cebolla larga. Vamos a hacer exactamente lo mismo con la cebolla pequeña. Si tienen cebolla larga muy grande, incluso pueden omitir la cebollita pequeña. Y luego van a triturar también el ajo. Yo en total agregué una sola cabecita de ajo. Luego en aceite caliente vamos a poner a calentar el ajo y vamos a agregar también toda la cebolla. Esto va a tardar unos minuticos, trabajen siempre a fuego medio y vamos a ir mezclando. Vamos a dejar que la cebolla empiece a cocinarse un poco, a que empiece a cambiar de color. Mientras lo dejamos cocinando vamos a cortar un cuarto de pimentón. Yo estoy seleccionando pimentón verde, puedes usar el que tengas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con los tomates. Los tomates están muy maduros, es muy importante que los seleccionen así, córtenlos en trozos grandes. Y ahora vamos a agregar las especies. Vamos a necesitar curry. Yo voy a agregar 1,5 cucharadas de curry. Vamos a agregar también pimienta. En mi caso voy a reforzar con un poco más de cúrcuma. Esto va a ser opcional porque recuerden que el curry ya trae cúrcuma. Ahora vamos a dejar a que esto empiece a cocinarse un poco más, a que se calienten las especias y de esta manera tienen mucho más sabor o desprenden muchas más todas sus propiedades. Yo adicional voy a agregar pimienta cayenne y páprica. La pimienta cayenne es picante, la páprica alguna es picante, esta es dulce, así que si ustedes quieren un sabor picante, agréguenlo. Si no tienen, le pueden agregar un poquito de chile, un poquito de ají para que le den el sabor picante. Esto va a ser opcional, como les digo, a mí me gusta picante, así que le agrego la pimienta cayenne, luego le agregamos también el cuartico de pimentón picado y ahora que han pasado como unos 5 minutos después agregamos todo el tomate y vamos a dejar a que el tomate se empiece a cocinar. Lo vas a dejar incluso por unos 5 minutos aproximadamente y ve triturando cada vez que puedas con la cuchara. Un ingrediente estrella en estas lentejas va a ser el jengibre. Voy a agregar 1 cucharadita de jengibre molido. Si tienes jengibre en polvo lo puedes agregar. Ahora sigo triturando. Les cuento que estas lentejas, aparte de tener todo el aporte nutricional de las lentejas, pues estas especias son famosas por ser antiinflamatorias. Esta es una receta que amo, así que por favor prepárenla, es muy rica. Agréguenle un poquito de agua, déjenlo otros 5 minutos mientras se cocina un poco más todos los ingredientes. Y cuando esté así, lo vas a retirar y lo vas a dejar enfriar para licuarlo. Si tienes esta licuadora que es acá de inmersión, la licuadora de mano, lo puedes hacer directamente en la olla. Una vez lo tengas así, pues ya estamos preparados para agregar las lentejas. Vamos a agregar 250 gramos, son muchas lentejas, pero yo lo que hago es cocinarlas y reservo el resto en la nevera. Mientras yo acá mezclo, pues me encantaría invitarte a que me regales un like, que es súper importante para mí. Y si no te has suscrito, pues también de paso te invito para que te suscribas. Otro ingrediente que llevan estas lentejas es leche de coco. Vamos a usar 1 taza y un poquito más. Yo al final termino usando toda la lata, por eso les digo y un poquito más. Agregan la taza completa de leche de coco a estas lentejas y ustedes ya pueden adivinar el sabor que va a tener esto, ¿verdad? Si no consiguen la leche de coco en lata, así como yo la consigo, sin sabor, sin nada, ustedes la pueden preparar. Yo lo tengo por acá arriba, les voy a dejar un video de cómo lo hago. Y vamos a agregar después cilantro, mezclamos
y al final vamos a sazonar con sal naturalmente. Mezclen muy bien todos los ingredientes, es súper importante en este paso, y luego pues tomen un poco con una cuchara para rectificar el sabor. Si le hace falta le agregan más, si no pues lo dejan así. Tapan y dejan una pequeña abertura, lo van a dejar por unos 15 a 20 minutos. Yo lo dejé 15 minutos. Este es el resultado después de 15 minutos. Les hace falta todavía un poquito. Yo quiero que estas lentejas tengan bastante caldo, así me gustan a mí. Entonces agrego un poco de agua y lo que les contaba, yo terminé agregando el resto de la leche de coco que me había sobrado. En realidad son como unas 5 cucharadas, algo muy poquito. Vuelvo a mezclar todos los ingredientes y vamos a dejar en la segunda cocción de estas lentejas. Le hace falta muy poco porque las dejamos remojando, así que el tiempo puede variar de 10 a 15 minutos a fuego medio bajo. Y este es el resultado después de los 10, yo dejé en realidad 15 minutos. Me gustan que queden así calduditas, las puedes retirar del fuego para que ellas se asienten un poco y se pongan un poquito más espesas también. Ahora ya he preparado arroz y es momento de servir esta delicia de lentejas. Les aseguro que les van a gustar. Son unas lentejas distintas, unas lentejas con muchísimo sabor, unas lentejas con muchas propiedades nutricionales también. Así que se las recomiendo, pónganle un poco de cilantro al final y mucho caldito, por favor, que es donde tenemos todo el sabor. Y si les ha gustado esta receta, pues yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos, y también para que me regalen un like, compartan esta receta con sus amigos, con sus familiares, les aseguro que les va a gustar. Atrévanse a preparar cosas diferentes, a probarlas también, a incorporarlas en casa. Estas lentejas nos encantan y lo que les cuento, la cúrcuma tiene muchos poderes antiinflamatorios que mezclado con la pimienta negra pues nos van a ayudar. Adicional, la leche de coco también tiene otras propiedades y unas grasas que son saludables también. Y bueno, esto es una comida súper saludable, súper rica. Espero se animen a prepararlos en casa. Al final siempre les dejo todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y al final recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Un beso gigante. Chao. Tum 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 tum